Dicen que la fama es un sueño dorado, pero pocos saben el precio real de mantenerla. Detrás de las cámaras, bajo esos reflectores que deslumbran al público, existe un mundo donde el poder, el ego y la desesperación se mezclan con los aplausos. Y cuando las luces se apagan, los secretos más oscuros salen a la superficie, revelando lo que el público jamás imaginó. Algunos de los rostros más queridos de México pasaron de ser ídolos nacionales a protagonistas de historias que nadie quiso contar. Historias donde la rabia, los excesos, las traiciones y la soledad los llevaron a tocar fondo. Pablo Lyle, el galán que parecía tenerlo todo, fama, belleza, familia, perdió su libertad por un instante de furia que terminó en tragedia. Un momento de ira cambió su vida para siempre y lo convirtió en el símbolo de cómo un solo segundo puede destruir una carrera entera. Eleazar Gómez, el actor que representaba la nueva generación televisiva, vio su mundo derrumbarse tras ser acusado de violencia contra su pareja. Las cámaras que antes lo aplaudían fueron las mismas que documentaron su caída. Eduardo Yáñez, el eterno galán de telenovelas, mostró su peor rostro cuando bofeteó a un periodista frente a millones. Esa imagen recorrió el planeta, marcando un antes y un después en su trayectoria. Rafael Amaya, el legendario Señor de los Cielos, desapareció durante meses, atrapado por las adicciones y la soledad. El ídolo que parecía invencible tocó fondo, pero logró regresar, convertido en un testimonio de que a veces la caída puede ser el primer paso hacia la redención. Julio César Chávez Jr., heredero de un nombre inmortal, se perdió entre los escándalos, las adicciones y las rehabilitaciones. Cada recaída dolía no solo a su familia, sino también a un país entero que había creído en él. Alfredo Adame hizo del conflicto su bandera. Peleas públicas, insultos, acusaciones. Su nombre se volvió sinónimo de controversia. Pero detrás de esa furia mediática se escondía un hombre que no supo detenerse a tiempo. Ramón Ayala, el rey del acordeón, fue detenido en un operativo que lo vinculó con el narcotráfico. Una sola noche bastó para manchar un legado musical construido con décadas de talento. Alfonso Obregón, la voz inconfundible de Shrek, terminó tras las rejas en un caso que estremeció a sus seguidores. El hombre que había hecho reír a generaciones se convirtió en protagonista de una historia de sombras. Jorge Salinas, el galán perfecto, enfrentó acusaciones de violencia que dejaron una herida profunda en su imagen pública. Y Carlos Zed, la joven promesa de la televisión mexicana, vio su carrera desaparecer tras un gesto de ira que lo condenó frente a las cámaras. Cada uno de ellos conoció el otro lado del éxito, la caída, la culpa, la pérdida. Detrás de cada aplauso hubo lágrimas. Detrás de cada titular, un alma rota intentando sobrevivir. En este video descubrirás lo que las revistas callaron. Las confesiones más duras, los arrepentimientos, las segundas oportunidades y los silencios que costaron carreras enteras. Pero cuidado, porque la última revelación te dejará sin aliento. Así que antes de continuar, suscríbete y deja tu like. No es solo un clic. Es tu forma de apoyar el periodismo que se atreve a mostrar la verdad detrás del espectáculo. Tu apoyo le dice a YouTube que este tipo de contenido, real, humano y valiente, merece llegar a más personas. Quédate hasta el final, porque lo que estás a punto de descubrir te cambiará la forma de ver a tus ídolos para siempre. Pablo Lyle siempre pareció el retrato de la perfección. Joven, atractivo, carismático y talentoso, era el tipo de actor del que las cámaras se enamoran. Nacido en Sinaloa, creció soñando con el éxito y con la posibilidad de cambiar la vida de su familia. Cuando comenzó en las telenovelas mexicanas, rápidamente llamó la atención por su mirada intensa y su presencia magnética. Las puertas se abrieron, y en pocos años Pablo ya era un rostro conocido en toda América Latina, e incluso un nombre prometedor en Estados Unidos. Pero lo que no sabía era que toda esa ascensión sería interrumpida por un solo instante, un segundo de furia capaz de destruir todo lo que había construido en años. Era una mañana común del 31 de marzo de 2019, en Miami. Pablo conducía junto a su esposa y su hijo pequeño cuando un incidente banal de tránsito cambió el rumbo de su vida. Un hombre de 63 años, Juan Ricardo Hernández, molesto por la forma en que el vehículo de Lyle avanzó en un cruce, se acercó y golpeó el vidrio del coche. En lugar de seguir su camino, Pablo bajó del auto para confrontarlo. La tensión aumentó. Un gesto impulsivo, un golpe rápido, y el silencio que siguió pareció cerrar la discusión. Pero ese golpe no solo derribó al hombre, derribó también el futuro de Pablo. 4 días después, Hernández falleció a causa de las lesiones. La noticia se propagó en cuestión de horas. Las redes sociales estallaron. Pablo Lyle,
el galán de telenovelas acusado de homicidio. Los titulares se multiplicaron. Programas de televisión, debates, expertos en justicia. Todos querían una opinión, todos buscaban un culpable. Algunos lo defendían, diciendo que actuó para proteger a su familia. Otros lo señalaban como asesino. La imagen del héroe de las pantallas se convirtió en la del villano trágico de la vida real. El juicio se prolongó durante años y el peso psicológico fue devastador. Productores cancelaron contratos, marcas rompieron acuerdos y su carrera colapsó. El hombre que antes desfilaba por alfombras rojas ahora caminaba escoltado en tribunales, con un rostro marcado por el cansancio y el arrepentimiento. En cada audiencia, sus ojos buscaban a su familia, a su esposa, que lo apoyó mientras pudo, y a sus hijos, que preguntaban cuándo volvería a casa. Pero las respuestas nunca eran sencillas. En octubre de 2022, el jurado lo declaró culpable de homicidio involuntario y en febrero de 2023 llegó la sentencia final. 5 años de prisión, 8 de libertad condicional y 500 horas de servicio comunitario. Para un hombre que lo tenía todo, fue la caída más dolorosa imaginable. En prisión, lejos de los reflectores, Pablo comenzó a escribir cartas, reflexionando sobre lo ocurrido. Dicen que pasa sus días leyendo, orando y evitando hablar de fama. Algunos amigos aseguran que ha encontrado en la fe y en la soledad una forma de redención silenciosa, intentando transformar el arrepentimiento en aprendizaje. Ya no hay cámaras, ni contratos, ni aplausos. Solo queda el tiempo, ese mismo tiempo que, por un segundo, creyó dominar con un golpe. Y hoy, con los días medidos entre rejas y recuerdos, quizá comprende el verdadero peso de la paciencia y del silencio. Porque a veces, un segundo de ira no solo cambia el destino, lo destruye. Y mientras el mundo lo olvida, Pablo Lille aún intenta recordar quién era antes de aquel semáforo rojo, el hombre que creía poder controlarlo todo, excepto su propia furia. Durante años, Eduardo Yáñez fue el galán que todos querían ver en las telenovelas mexicanas. Su mirada intensa, su manera firme de hablar y su presencia imponente lo convirtieron en un símbolo de masculinidad y encanto. Parecía haber nacido para las cámaras. Cada escena, cada sonrisa, cada lágrima que derramaba en sus papeles dramáticos conquistaba al público. Pero detrás de aquel hombre elegante y confiado, había alguien que libraba una lucha silenciosa contra algo que no se veía: el temperamento. Y fue precisamente ese lado, hasta entonces oculto, el que saldría a la luz de forma explosiva. Era el 10 de octubre de 2017, noche de gala en Los Ángeles. Eduardo caminaba por la alfombra roja, impecable como siempre, rodeado de flashes y preguntas. Entre los periodistas estaba Paco Fuentes, reportero del programa El Gordo y la Flaca, que decidió tocar un tema delicado: la conflictiva relación de Yáñez con su hijo. La pregunta, hecha con ese tono provocador típico del entretenimiento, fue el detonante. Yáñez intentó contener la irritación, pidió respeto, pero el reportero insistió. Y en un instante, solo un segundo, el galán que siempre mantuvo la compostura perdió el control. Con un movimiento rápido, levantó la mano y le dio una bofetada en el rostro al periodista, frente a las cámaras, micrófonos y decenas de testigos. El silencio duró poco. En minutos, el vídeo estaba en internet. En horas, era viral. En un día, el nombre de Eduardo Yáñez ya había recorrido el mundo. El hombre admirado por su talento ahora era señalado como símbolo de arrogancia y agresividad. El público se dividió. Algunos lo defendieron, diciendo que fue provocado. Otros lo juzgaron sin piedad. Los medios, claro, no perdonaron. Los titulares gritaban: Eduardo Yáñez pierde control, la bofetada que sacudió a Televisa. Se suspendieron contratos, se cancelaron campañas, y él se vio, por primera vez, enfrentando un rechazo público devastador. Eduardo intentó justificarse, alegando cansancio y estrés emocional. En una entrevista posterior, admitió que estaba pasando por un momento difícil, sintiéndose distanciado de su hijo, frustrado y vulnerable. Pero, como él mismo diría más tarde, en la era digital una disculpa nunca viaja tan rápido como un escándalo. Y aquel video, aquel simple movimiento de segundos, pasó a definir décadas de carrera. Tras bastidores, Yáñez comenzó un proceso de reconstrucción personal. Buscó terapia para el control de la ira, se alejó por un tiempo de los medios y pasó a reflexionar sobre el impacto de sus acciones. Amigos cercanos relatan que el actor se recluyó, sumergido en un periodo de autocrítica y soledad. Él, que siempre fue el hombre fuerte, tuvo que enfrentar lo que más temía: sus propias debilidades. Con el tiempo,
Regresó a las pantallas en producciones como Falsa Identidad y Si nos dejan, pero algo había cambiado. El brillo era el mismo, pero la mirada cargaba un peso nuevo. La conciencia de que, por más grande que sea el talento, la reputación es frágil. En entrevistas recientes, habla con calma sobre el episodio, sin huir de la culpa, pero intentando encontrarle un significado. Soy humano, dijo una vez, y un error no borra todo lo que he construido, pero me enseñó el valor del silencio antes de actuar. Aún así, la bofetada permanece viva en la memoria colectiva, repetida en vídeos, memes y reportajes que nunca dejan morir el asunto. Internet no olvida, y para Yáñez, cada aparición pública es un recordatorio de que la frontera entre el respeto y el escándalo es más fina de lo que se imagina. Hoy, parece más maduro, más introspectivo. Sigue actuando, pero con otra postura más consciente de la imagen que proyecta. Y quizás, en el fondo, haya entendido la lección más difícil que la fama puede dar. En el mundo de las cámaras, donde todo queda registrado, un único gesto puede cambiar para siempre el destino de quien vive de la mirada del público. Porque, al fin y al cabo, la fama es un escenario frágil. Y basta un clic, un segundo. Durante años, Eduardo Yáñez fue o gala que todos querían ver nas novelas mexicanas. Seu olhar intenso, o jeito firme de falar e a presença imponente o transformara Memueme símbolo de masculinidade e charme. Ele parecía ter nacido para as cameras. Cada cena, cada sorriso, cada lágrima que escorria en seus papéis dramáticos conquistaba ao público. Mas por trás daquele meme elegante e confiante, había alguén que travaba unha luta silenciosa contra algo que não se vía: o temperamento. E foi justamente ese lado, até então escondido, que viria a tona de forma explosiva. Era 10 de outubro de 2017, noite de gala en Los Ángeles. Eduardo caminei a pelo tapete vermelho, impecável como sempre, sendo cercado por flashes e perguntas. Entre os jornalistas estaba Paco Fuentes, repórter do programa El Gordo y la Flaca, que decide tocar en un asunto delicado: a conturbada relacao de Yáñez con seu filo. A pergunta, feita como aquele tom provocador típico do entretenimento, foi o estopim. Yáñez tentou conti a irritacao, pediu respeito, mas o repórter insistiu. E o instante, apenas o segundo, o gala que sempre manteve a pose perdeu o controle. Como o movimento rápido, levantou a mão e deu tapa no rosto do jornalista, en frente ás cameras, microfones e decenas de testemunhas. O silencio durou pouco. En minutos, o vídeo estaba na internet. En horas, era viral. Día, o nome de Eduardo Yáñez já había percorrido o mundo. O meme admirado por seu talento agora era apontado como símbolo de arrogancia e agresividade. O público se dividiu. Alguns o defenderán dicendo que foi provocado. Outros o julgarán sen piedade. A mídia, claro, non o perdoou. As manchetes gritaban: Eduardo Yáñez perde o controle. O tapa que avalou o Televisa. Contratos foran suspensos, campanas canceladas, e ele se viu, pela primeira vez, enfrentando unha rejeição pública devastadora. Eduardo tentou se justificar, alegando cansaco e estresse emocional. En unha entrevista posterior, admitiu que estaba pasando por un momento difícil, sentíndose afastado do filo, frustrado e vulnerável. Mas, como ele mesmo diría máis tarde, na era digital o pedido de desculpas nunca viaja tão rápido quanto o escándalo. E aquele vídeo, aquele simples movimento de segundos, pasou a definir décadas de carreira. Nos bastidores, Yáñez comecou o proceso de reconstrucao pessoal. Buscou terapia para controle da raiva, afastouse por tempo da mídia e pasou a refletir sobre o impacto de suas acoes. Amigos próximos relatam que o ater ficou recluso, mergulado en un período de autocrítica e solidao. Ele, que sempre foi o do men forte, precisou encarar o que máis temía: suas propias fraquezas. Como tempo, voltou ás telas en producoes como Falsa Identidade Si nos dejan, mas algo había mudado. O brillo era o mesmo, mas o olhar carregaba o peso novo. A consciencia de que, por máis que o talento seja grande, a reputacao é frágil. En entrevistas Vicens fala con calma sobre o episodio, sen fugir da culpa, mas tentando encontrar significado. Eu sou humano, dice unha vez, e o erronao apaga tudo que construi, mas me ensinou o valor do silencio antes de agir. Ainda assim, o tapa permanece vivo na memoria colectiva, repetido en vídeos, memes e reportagens que nunca deixam o asunto moure. A internet não esquece. E para Yáñez, cada paricao pública é lembrete de que a fronteira entre respeito e escándalo é máis fina do que se imagina.
Oje, él le parece maíz maduro, maíz introspectivo. Continúa actuando, más como otra postura, maíz consciente da imagen que carrega. E tal vez, no fundo, tenha entendido lica o maíz difícil que a fama pode dar. No mundo das cameras, onde tudo registrado, o único gesto pode mudar para sempre o destino de quem vive do lado público. Porque, no fin das contas, a fama é o palco frágil. E basta o clique, o segundo de descontrole, para 30 anos de gloria virar apenas o eco distante. Rafael Amaya era el rey de la televisión hispana. Su nombre estaba en todas partes. Su imagen adornaba vallas publicitarias y revistas, y su interpretación de Aurelio Casillas, en El Señor de los Cielos, lo convirtió en un verdadero ícono de la cultura latinoamericana. Era el antihéroe perfecto, un hombre poderoso, temido y seductor. Pero, irónicamente, el personaje que lo llevó a la cima sería el mismo que lo arrastraría a las profundidades de su propia mente. Detrás de las cámaras, Rafael comenzó a vivir el mismo caos que retrataba en la ficción. El éxito vino acompañado de presión, aislamiento y una vida rodeada de reflectores, donde todos querían un pedazo de su atención. Las grabaciones eran intensas, el ritmo agotador y, poco a poco, el actor empezó a perder la línea entre el papel y la realidad. Fuentes cercanas dicen que comenzó a vivir como Aurelio fuera del set, durmiendo poco, bebiendo demasiado y rodeándose de las personas equivocadas. La adicción entró silenciosamente, como una sombra que se infiltra en las grietas del alma. De repente, el hombre más admirado de la televisión desapareció. En 2019, fans y colegas se preguntaban, ¿dónde está Rafael Amaya? Los rumores hablaban de peleas, sobredosis, fuga, incluso secuestro. La verdad era más triste y más humana. Rafael estaba perdido dentro de sí mismo, luchando contra la adicción a las drogas y al alcohol, y contra una soledad que pocos podrían imaginar. Durante meses, vivió aislado, desconfiando de todos, sintiendo que el mundo entero lo observaba. La paranoia se apoderó de él. Fue entonces cuando amigos cercanos, entre ellos el cantante Roberto Tapia, decidieron intervenir. Encontraron a Rafael en un estado crítico y lo llevaron a una clínica de rehabilitación en Culiacán. Allí, lejos de las cámaras y del glamour, inició la que sería la batalla más importante de su vida. No contra enemigos, sino contra sus propios demonios. El proceso fue largo y doloroso. En los primeros meses, evitaba hablar, apenas se miraba en el espejo. Dicen que lloraba en silencio, avergonzado de sí mismo, recordando las escenas en las que interpretaba a un hombre invencible mientras, por dentro, se desmoronaba. La fama, que antes era combustible, ahora era solo un recuerdo lejano. Pero, poco a poco, algo comenzó a cambiar. Con ayuda profesional y el apoyo de amigos sinceros, Rafael comenzó a reconstruirse. Redescubrió el placer de las pequeñas cosas, un café caliente, el silencio de una mañana, la libertad de respirar sin miedo. En 2020, cuando volvió a aparecer públicamente, el mundo casi no lo podía creer. Aquel hombre abatido había desaparecido. En su lugar, un nuevo Rafael, más delgado, sereno y con un brillo diferente en la mirada. «Volví a vivir», dijo en una entrevista. «Yo morí y renací». Y fue exactamente eso lo que hizo. En 2021, Telemundo lo recibió de vuelta, sellando su regreso triunfal con una nueva temporada del Señor de los Cielos. Pero esta vez, Rafael ya no era rehén de personaje, era dueño de sí mismo. Su voz, antes tensa, ahora transmitía paz. Su sonrisa, antes ensayada, parecía sincera. Hoy, es visto como un ejemplo de superación, no por ser una estrella, sino por haber sobrevivido a su propio infierno. En eventos, suele hablar sobre el peligro de la fama y el precio de la gloria. «El éxito no es nada si te pierdes a ti mismo», dijo recientemente. Y esa frase resume su travesía. Rafael Amaya cayó como una estrella, pero se levantó como un hombre. Un hombre que enfrentó la adicción, la soledad y el miedo y, a diferencia de su personaje, no necesitó armas para vencer, solo coraje. Porque, al final, el enemigo más peligroso no es el que te persigue, es el que vive dentro de ti. Y Rafael, finalmente, aprendió a silenciar sus sombras para volver a vivir en la luz. Julio César Chávez, Jr., nació con el destino escrito en los puños. Desde pequeño, cargaba el peso de un apellido que, en México, no es solo un nombre, es una leyenda. Hijo del boxeador más grande que el país ha conocido, el legendario Julio César Chávez, creció rodeado de aplausos, trofeos, cámaras y expectativas imposibles de cumplir. Todos lo veían como el heredero natural del trono del boxeo,
aquel que daría continuidad a la gloria de su padre. Y, por un tiempo, pareció que eso realmente iba a suceder. Julio J.R. subió al ring con la misma mirada confiada y la misma garra del padre. Ganaba peleas, acumulaba títulos y se convertía en una estrella, admirado por millones. México veía en él la continuidad de una era dorada. Pero, detrás del brillo, había un joven inseguro, viviendo bajo una sombra que lo asfixiaba. Mientras que el padre era recordado por su disciplina y humildad, el hijo comenzaba a perderse en una vida de fiestas, excesos y distracciones. Con la fama, llegaron los autos lujosos, los reflectores y también las tentaciones. La presión de ser el hijo del campeón lo llevó a buscar refugio en caminos oscuros. El alcohol y las drogas se convirtieron en compañías constantes, y las derrotas fuera del ring comenzaron a pesar más que las victorias dentro de él. El primer escándalo vino con exámenes antidoping, seguidos de suspensiones y alejamientos. Los medios no perdonaban, y el público, ese mismo que lo aplaudía, comenzó a abuchearlo. Y, peor que todo, vino la decepción del padre. Julio Chávez, el gran ídolo de México, lloró en público al hablar de su hijo. «Duele más como padre que como ídolo», dijo entre lágrimas en una entrevista que conmovió al país. Era el desahogo de un hombre que sabía, como pocos, el precio de la fama y los peligros de la caída. La relación entre padre e hijo pasó por altibajos, con peleas, reconciliaciones y largos periodos de silencio. Julio J.R. se veía presionado por todos lados, por el público, por la prensa y por la propia sangre que llevaba. Quería demostrar que podía ser más que solo el hijo del campeón, pero cuanto más lo intentaba, más se perdía. En 2019, fue detenido tras un incidente con la policía y las imágenes recorrieron el país. Otra vez, los titulares se llenaron de su nombre, no por una victoria, sino por un error más. Entre idas y venidas, pasó por diversas clínicas de rehabilitación. Algunos intentos fallaron, otros lo hicieron repensar su vida. El propio padre lo acompañó en parte de ese proceso, reconociendo que también había enfrentado sus propios demonios en el pasado. En entrevistas, Chávez padre contó que, a veces, ya no sabía qué hacer. «Lo amo, pero no puedo pelear sus batallas», decía con tristeza. A pesar de todas las caídas, hay en Julio J.R. un rastro de esperanza. En 2022, reapareció más enfocado, entrenando en silencio, evitando a la prensa e intentando reconquistar el respeto perdido. Hay quienes dicen que finalmente entendió que la pelea más grande de su vida no era contra otro boxeador, sino contra él mismo. Y esa lucha, la interna, es la más difícil de todas. En videos recientes, aparece sudando, cansado, pero determinado, con la mirada firme y un semblante diferente. Habla poco, pero cuando habla, sus palabras cargan arrepentimiento y un deseo sincero de cambio. «Cometí errores, pero aún no he terminado», dijo en un live para los fans. Hoy, intenta demostrar que es posible levantarse, incluso cuando todos ya te han dado por derrotado. Puede que nunca alcance la grandeza de su padre, y quizás eso ya ni siquiera sea lo que busca. Julio César Chávez Jr. ahora quiere algo más grande que cinturones o aplausos. Quiere paz, respeto y redención. Porque la fama abre puertas, el apellido puede abrir otras, pero las adicciones y las heridas las cierran todas. Y al final, lo que queda no es el oro de las medallas, sino la voluntad de vencerse a sí mismo. Una lucha que no termina en el ring, sino dentro del alma. Alfredo Adame fue, durante mucho tiempo, el rostro perfecto del galán mexicano. Alto, elegante, con una sonrisa confiada y voz firme, era el tipo de hombre que a las telenovelas les encantaba poner en el papel del héroe. Aquel que conquistaba corazones, resolvía conflictos y salía victorioso al final. En los años 90, parecía que nada podía opacar su brillo. Estaba en todas las producciones de éxito, presentaba programas de televisión y era una figura respetada dentro y fuera de las cámaras. Pero lo que nadie imaginaba era que, poco a poco, el actor construiría una nueva fama. Una que no nacería de papeles románticos, sino de polémicas, discusiones públicas y una personalidad explosiva que lo transformaría en uno de los nombres más controvertidos de la televisión mexicana. El giro comenzó discretamente, con comentarios ácidos en entrevistas y respuestas duras a las críticas. Con el tiempo, Adame se dio cuenta de que cada vez que se involucraba en una pelea, su nombre ganaba espacio en los titulares. Y fue ahí que algo cambió. El galán comenzó a ser reemplazado por el hombre provocador, sin filtros y sin miedo de confrontar a nadie. En 2020, un video grabado en la calle mostró a Adame discutiendo con un conductor de aplicación en plena vía pública.
gritos, empujones e incluso intentos de pelea física. En minutos, las imágenes estaban en internet y el nombre de Alfredo se convirtió en el tema más comentado del país. En lugar de esconderse, abrazó la situación. Sí, peleé. Y si es necesario, peleo de nuevo, dijo en una entrevista con el mismo tono desafiante que se convertiría en su marca registrada. A partir de ahí, lo que era escándalo se convirtió en estrategia. Cada nueva polémica parecía alimentarlo. Comenzó a usar las redes sociales como un ring verbal, atacando a excolegas, presentadores, políticos e incluso a fans que lo criticaban. El público, dividido, lo observaba con una mezcla de indignación y curiosidad. Era imposible ignorarlo. Y eso es exactamente lo que Adame quería. Su presencia en los reality shows solo aumentó esa imagen. Participó en programas donde el drama era el combustible y la discusión garantizaba audiencia. Gritaba, provocaba, hacía declaraciones que terminaban en las portadas de las revistas. De algún modo, seguía siendo relevante. Yo no necesito la fama me necesita a mí, repetía, casi como un mantra. Y, en cierto modo, tenía razón. En un mundo donde el escándalo genera clics y visualizaciones, Alfredo Adame entendió algo que muchos artistas aún se resisten a aceptar. La polémica vende, y él la transformó en un producto. Sin embargo, este tipo de fama cobra un precio alto. Con el pasar de los años, perdió amigos, oportunidades de trabajo y la imagen de galán sofisticado que un día lo definió. Hoy, cuando su nombre aparece, rara vez está ligado a telenovelas o premios, sino a peleas, insultos y controversias. Aún así, parece cómodo en ese papel. En entrevistas recientes, habla con una mezcla de orgullo e ironía. Si me aman o me odian, poco importa. Lo importante es que hablen de mí. Detrás de ese discurso de autosuficiencia, sin embargo, hay quienes ven a un hombre que aprendió a sobrevivir en medio de la tormenta, aunque eso signifique vivir dentro de ella. Y quizás esa sea la esencia de Alfredo Adame. Un actor que cambió la calma por el caos, el reconocimiento por el ruido y el arte por el espectáculo de sí mismo. Se convirtió en un reflejo de nuestro tiempo, en el que la fama se mide en likes y el silencio se confunde con el olvido. Hoy, a sus 60 y tantos años, sigue siendo una presencia garantizada en las redes y en los programas de farándula. Y, aunque criticado, continúa haciendo lo que mejor sabe: provocar. Porque para Adame, el escándalo no es un accidente, es una elección. Y, mientras muchos se esconden de las polémicas, él las transforma en combustible. Porque, al fin y al cabo, cuando la polémica se vuelve negocio, la paz deja de ser rentable. Y, en su caso, ser controvertido es el papel que le garantiza el protagonismo eterno. Ramón Ayala es, para el norte de México, lo que pocos artistas consiguen ser para su pueblo: un símbolo eterno. Su voz, su acordeón y sus letras llenas de dolor, amor y valentía hicieron de él el rey del acordeón, un título que nadie se atreve a disputar. Por más de 6 décadas, él fue el rostro y el sonido de la música norteña, ese ritmo que resuena en las cantinas, en los caminos polvorientos y en los corazones de quienes viven la nostalgia y el sacrificio. Con éxitos como Tragos Amargos y Un Puño de Tierra, Ramón se convirtió en una leyenda viva. Pero, como toda leyenda, su historia también carga un capítulo oscuro, un momento que pondría su nombre en los titulares por razones que nada tenían que ver con la música. Era diciembre de 2009. La Navidad se acercaba y Ayala había sido contratado, junto con su grupo Los Bravos del Norte, para tocar en una fiesta privada en una lujosa mansión en Tepoztlán, Morelos. Para él, era solo un show más, algo rutinario en una carrera hecha de cientos de presentaciones por todo el país. Pero lo que no sabía es que aquella noche se transformaría en una pesadilla. Mientras el público bailaba y la banda tocaba sus clásicos, el sonido de los disparos interrumpió todo. Un enfrentamiento entre militares e integrantes del cártel Beltrán Leiva estalló en el lugar, dejando muertos, heridos y un escenario de caos. Cuando el sol salió, entre los detenidos estaba el propio Ramón Ayala. Las imágenes del rey del acordeón escoltado por soldados armados conmocionaron a México. Era impensable. El artista querido por generaciones, ahora ligado, aunque fuera indirectamente, al narcotráfico. La prensa se alimentó del escándalo. Los titulares gritaban: Ramón Ayala detenido en operativo contra cártel. Internet se dividió. Unos lo defendían, diciendo que él solo había sido contratado sin saber para quién tocaba. Otros levantaban sospechas, sugiriendo que, en el fondo, él sabía muy bien dónde se estaba metiendo. Ayala, sereno, insistió en su inocencia.
Dijo que fue solo un músico contratado y que nunca tuvo relación con criminales. Mi trabajo es cantar, no preguntar quién está escuchando, afirmó en una entrevista tras ser liberado. Después de algunos días de investigación, las autoridades concluyeron que no había pruebas de involucramiento directo y Ramón fue liberado. Pero, como sucede con todos los que pasan por la tormenta de la opinión pública, la mancha quedó. Durante meses, el nombre del cantante era asociado a narcotráfico y cada nueva presentación venía acompañada de miradas de desconfianza. Muchos locutores de radio dudaban en poner sus canciones y algunas emisoras intentaban alejarse de su imagen. Aún así, Ayala siguió adelante. Volvió a los escenarios con la misma energía, el mismo acordeón y una determinación silenciosa de demostrar que su arte era más grande que cualquier escándalo. Y el público, poco a poco, volvió a abrazarlo. Porque, al final, la gente no olvida a quien la hizo cantar. Hoy, con más de 70 años, Ramón continúa viajando, llenando escenarios y emocionando multitudes. Su voz, envejecida, suena aún más poderosa, cargada de experiencia y melancolía. Cuando canta Un puño de tierra, esa canción que habla sobre lo inevitable de la muerte y la humildad ante la vida, muchos perciben que ha ganado un nuevo significado. Es como si estuviera cantando para sí mismo, recordando que la gloria y el escándalo pasan, pero la verdad del alma permanece. Ayala nunca más habló abiertamente sobre aquella noche de 2009. Quizás porque sabe que, para el público, el silencio a veces es más convincente que 1000 explicaciones. Y, en cierto modo, no necesitó decir nada. Su música continuó hablando por él. Hoy, Ramón es más que un sobreviviente de una polémica. Es un hombre que entendió que, incluso cuando el destino desafina, el show debe continuar. Porque, a fin de cuentas, ni el rey del norte puede escapar del eco del sur. Y para Ramón Ayala, ese eco se transformó en melodía. Durante décadas, Alfonso Obregón fue una voz que no solo hablaba, daba vida. Era el alma detrás de personajes que marcaron generaciones. El irreverente Shrek, el divertido Kowalski de los Pingüinos de Madagascar, el carismático Kakashi de Naruto y tantos otros que formaron parte de la infancia y la juventud de millones de personas en todo el mundo hispano. Su voz era inmediatamente reconocida, aunque su rostro no lo fuera. Alfonso nunca necesitó estar frente a las cámaras para ser amado. Bastaba una frase, una risa, un grito exagerado, y el público sabía, era él. Pero el hombre que hacía sonreír a los demás terminó enfrentando uno de los momentos más oscuros de su propia vida, un episodio que revelaría cuánto incluso las voces más alegres pueden esconder silencios profundos. En 2023, México despertó en shock. Los titulares mostraban fotos de Alfonso Obregón esposado, escoltado por policías, siendo llevado al reclusorio norte de la Ciudad de México. ¿El motivo? Un altercado que, según las autoridades, se había salido de control. Los detalles eran confusos, las versiones se contradecían, y el público intentaba entender cómo el hombre que interpretaba al ogro más querido de las pantallas podía estar ahora involucrado en un caso policial. Las redes sociales se llenaron de mensajes de incredulidad y tristeza. «No puede ser Shrek», escribían los fans. «Debe haber un error». Pero las imágenes eran reales, y la voz de la infancia de muchos ahora era asociada a un escándalo. Mientras los medios exploraban cada detalle, Alfonso se mantuvo en silencio. Fueron días difíciles, encerrado en una celda fría, intentando comprender cómo su vida se había transformado en una pesadilla. Dentro de la prisión, lejos de los estudios y micrófonos, el actor de doblaje enfrentó algo que nunca había experimentado: la sensación de ser juzgado por quien era y no por a quien interpretaba. Sus colegas del mundo del doblaje se dividieron. Algunos pedían paciencia y empatía, otros se distanciaban por miedo a manchar su propia reputación. Era como si el hombre detrás de las voces hubiera perdido la suya. Después de algún tiempo, Alfonso fue liberado y su versión comenzó a salir a la luz. Contó que todo había sido un malentendido, un conflicto que tomó proporciones innecesarias, y que los medios habían transformado un incidente común en un escándalo nacional. «Soy humano», dijo en entrevista. «Cometo errores, me irrito, tengo días malos. Pero nunca imaginé que mi voz, que siempre trajo alegría, pudiera condenarme». Esas palabras resonaron profundamente entre fans y colegas. Por primera vez, el público vio a Alfonso no como el actor de doblaje perfecto, sino como un hombre común, vulnerable y emocionalmente exhausto. Incluso después de la liberación, la repercusión no desapareció. El daño estaba hecho. Durante meses, cada mención a su nombre venía acompañada de un recordatorio del caso.
Algunos fans se alejaron, otros se acercaron aún más, enviando mensajes de apoyo y cariño. Alfonso volvió a doblar poco a poco, pero algo en su tono cambió. Su voz parecía más profunda, más humana, como si cargara dentro de ella la memoria de lo que vivió. Y quizás sea eso lo que lo vuelve aún más auténtico. Hoy, Alfonso habla abiertamente sobre cómo el episodio lo transformó. Cuenta que aprendió a controlar impulsos, a valorar el silencio, sobre todo, a perdonarse. Incluso las voces felices pueden quebrarse, dijo una vez, con una sonrisa triste. Pero si sigues creyendo en lo que haces, también pueden reconstruirse. Esa frase se volvió casi un lema entre sus fans, un recordatorio de que incluso quien vive de dar vida a otros puede, en algún momento, necesitar renacer. Y así, el logro que hacía reír a millones terminó enfrentando su propio pantano. Un lugar oscuro, lleno de miedos, juicios e incertidumbres. Pero, a diferencia de sus personajes, no necesitó magia para salir de allí. Bastó coraje, humildad y la fuerza de quien entiende que errar no define quién eres. Hoy, su voz continúa encantando, pero con un nuevo significado. El de alguien que aprendió que, incluso cuando el mundo intenta silenciarte, siempre existe una manera de hablar más alto. Y quizás, en el caso de Alfonso Obregón, su voz nunca haya sido tan verdadera como ahora. Durante muchos años, Jorge Salinas fue el rostro de la perfección masculina en las telenovelas mexicanas. El galán por excelencia. Con su mirada firme, sonrisa confiada y una elegancia natural, era el tipo de hombre que al público le encantaba amar, y a las cámaras también. De mi pequeña traviesa a fuego en la sangre y mi corazón es tuyo, Jorge construyó una carrera sólida y un legado de papeles memorables que lo situaron entre los actores más respetados de la televisión latina. Pero, como tantas historias de fama y glamour, la de Jorge también tendría un capítulo doloroso, un episodio que, incluso años después, aún es recordado. En 2009, en la cima del éxito, el actor viajó a Miami. Lo que debía ser solo otro momento de descanso y compromisos profesionales se transformó en un titular internacional. Fue detenido bajo sospecha de violencia doméstica, tras una acalorada discusión con su entonces pareja, la actriz Adriana Cataño. Las circunstancias eran confusas, las versiones se contradecían, y la prensa, hambrienta de escándalos, transformó el episodio en un espectáculo. Las imágenes de Jorge escoltado por la policía circularon rápidamente, dejando a fans y colegas en shock. El galán romántico de las pantallas ahora era presentado como protagonista de una historia sombría, y la ironía de esto no pasó desapercibida. Aunque el caso no resultó en una condena y fue cerrado, el daño ya estaba hecho. Los medios no perdonan, y el público, una vez herido, tiene memoria larga. El nombre de Jorge Salinas pasó a cargar un peso que ninguna absolución logró borrar. Durante meses, se alejó de las cámaras, evitando entrevistas y apariciones públicas. Hubo quienes dijeron que su carrera estaba acabada, que el público jamás volvería a verlo con los mismos ojos. Pero, silenciosamente, comenzó a reconstruirse, no solo como actor, sino como hombre. En medio de la turbulencia, Jorge encontró apoyo inesperado en la actriz Elizabeth Álvarez, con quien había compartido escena en telenovelas anteriores. La relación comenzó discretamente, lejos de los flashes, y poco a poco, ella se convirtió en un puerto seguro en medio de la tormenta. En entrevistas posteriores, Jorge reconoció que aquel periodo fue un parteaguas en su vida. A veces, es necesario caer para entender lo que realmente importa, dijo, y parecía estar hablando en serio. En 2011, se casó con Elizabeth y juntos tuvieron mellizos, fortaleciendo una nueva fase personal y profesional. De regreso a la televisión, Jorge mostró madurez en escena. Los papeles ya no eran solo de héroes apasionados, sino de hombres complejos, llenos de fallas y humanidad, quizás porque él mismo se había vuelto así. Poco a poco, el público volvió a aplaudir, pero la cicatriz permaneció. En cada nueva entrevista, el asunto de 2009 volvía como una sombra que se negaba a desaparecer. Él respondía con calma, sin huir, pero también sin extenderse. Aprendió a convivir con el episodio como parte de su historia, un recordatorio constante de cuán frágil puede ser la imagen pública. Hoy, Jorge Salinas vive una vida más reservada, lejos de las polémicas y más cercano a la familia. Es común verlo al lado de su esposa en eventos, sonriendo con serenidad, como quien aprendió a valorar lo que realmente importa. A sus 55 años, continúa actuando y demostrando el mismo talento que lo consagró, pero con una mirada más profunda, aquella de quien sabe lo que es perder el brillo y volver a encontrarlo. Y, aún así,
Por más que haya reconstruido su vida, hay algo que él jamás logró controlar: la narrativa pública. Porque, en el imaginario colectivo, la gente tiende a recordar más las caídas que los ascensos. Y es por eso que, incluso después de más de una década, el nombre de Jorge Salinas aún viene acompañado de aquel recuerdo lejano. Un recordatorio cruel de que, en la era de la fama y la exposición, las sombras casi siempre parecen más grandes que la luz. Más tal vez, en su caso, la verdadera fuerza radique precisamente en continuar brillando, aun sabiendo que la oscuridad nunca deja de observar. Carlos era el tipo de artista que parecía hecho a medida para el éxito. Joven, guapo y talentoso, tenía todo lo que el público y la televisión mexicana buscaban en una nueva estrella. Su presencia en telenovelas juveniles como Mi corazón es tuyo y como dice el dicho llamaba la atención no solo por su carisma, sino por la naturalidad con la que se movía en escena. Era el tipo de actor que hacía creer al público, que conquistaba corazones y que, poco a poco, comenzaba a recorrer el mismo camino de las grandes promesas que se convirtieron en leyendas. El futuro era prometedor: campañas publicitarias, invitaciones, alfombras rojas. Pero bastó un único momento de descuido para que todo se derrumbara. Era una noche glamorosa, de esas en las que la prensa se agolpa para capturar el mejor ángulo de las celebridades. Carlos estaba radiante, saludando a colegas y tomándose fotos con fans, hasta que un paparazzi insistente comenzó a perseguirlo, haciendo preguntas invasivas y filmándolo de muy cerca. Al principio, el actor intentó mantener el control, ignoró, sonrió incómodamente, pero la insistencia aumentó. El profesional lo siguió hasta la salida del evento, provocándolo con insinuaciones sobre su vida personal. Y entonces ocurrió lo impensable. En un instante de rabia, Carlos reaccionó. Un empujao, un intercambio de palabras ásperas y, en segundos, el momento fue capturado por decenas de cámaras. El vídeo, claro, se extendió como fuego. En pocas horas ya estaba en las redes sociales con titulares escandalosos: actor agreda fotógrafo. La repercusión fue devastadora. Las empresas que lo patrocinaban cortaron contrato de inmediato, los proyectos futuros fueron suspendidos y la televisora se distanció, temiendo la reacción del público. Carlos intentó justificarse, diciendo que había sido provocado. Pero, como siempre, la versión del vídeo era más fuerte que cualquier explicación. El público, que antes lo veía como el chico dulce de las telenovelas, ahora lo etiquetaba como temperamental y violento. La carrera que le había llevado años construir se desmoronó en una semana. En los meses siguientes, Carlos se aisló por completo. Amigos cercanos dijeron que entró en depresión y comenzó a cuestionarlo todo: su vida, sus elecciones y el sentido de la fama. Por primera vez, experimentó el silencio de no ser reconocido, y fue en ese silencio donde comenzó a reencontrarse. Lejos de las cámaras, decidió estudiar cine, pero esta vez no para brillar frente a las lentes, sino detrás de ellas. «Me cansé de ser visto. Quiero aprender a ver», dijo en una entrevista discreta, ya alejado de los medios. Con el tiempo, transformó su dolor en aprendizaje y comenzó a colaborar en producciones independientes, ayudando a nuevos talentos a entender el lado técnico y emocional del arte. Carlos no niega el error, pero tampoco lo carga como una sentencia. Aprendió que la fama es efímera y que el público puede amar con la misma intensidad con la que destruye. Hoy, vive una vida más simple, más tranquila, y dice que prefiere el anonimato a la presión de ser constantemente perfecto. Su historia es un recordatorio duro, pero necesario. A veces, la fama no se pierde, simplemente se apaga, sin aviso. Y cuando la luz se apaga, es necesario aprender a brillar de otra manera. 10 historias, 10 caminos diferentes, pero una misma enseñanza. La fama es un arma de doble filo. Por un lado, ofrece aplausos, dinero, reconocimiento. Por otro, cobra caro a cambio: privacidad, paz y, muchas veces, la propia identidad. Pablo Lyle, Eleazar Gómez, Eduardo Yáñez, Rafael Amaya, Julio César Chávez Jr., Alfredo Adame, Ramón Ayala, Alfonso Obregón, Jorge Salinas y Carlos Zed. Todos, a su manera, vivieron el auge y enfrentaron la caída. Cada uno de ellos descubrió que, detrás de las cámaras, el mundo es menos glamoroso y más cruel. El público ama, pero también juzga, exalta, pero también olvida. Y es en ese ciclo implacable donde vive la celebridad, siempre al borde de la gloria y del abismo. Pero lo que estas historias realmente muestran es que ninguno de ellos cayó en vano. Algunos encontraron la redención, otros solo el silencio,
Pero todos dejaron lecciones sobre humanidad, arrepentimiento y superación. Porque, al final, la fama, el éxito y el poder son pasajeros, pero lo que realmente queda es lo que somos cuando las luces se apagan. La pregunta que queda es simple. Si todo lo que has conquistado pudiera desaparecer en un segundo, ¿quién serías cuando el público volteara la cara? Si llegaste hasta aquí, es porque te gustan las historias reales, de esas que muestran lo que sucede cuando la fama deja de brillar y el ser humano detrás de la celebridad aparece. Por eso, suscríbete al canal y deja tu me gusta. Tu suscripción es mucho más importante de lo que parece. Es la que le dice a YouTube que este tipo de contenido merece ser mostrado a más personas, que historias así valen la pena ser contadas. Cuando te suscribes, ayudas a mantener viva esta comunidad de curiosos y apasionados por las historias humanas. Ahora quiero saber de ti. ¿Cuál de estas historias te sorprendió más? ¿Cuál de estas caídas te hizo pensar? Deja en los comentarios tu opinión. Los leo todos y quiero saber qué piensas de cada caso. Y no te vayas todavía, porque el vídeo que está apareciendo ahora en la pantalla es aún más interesante y apasionante que este. Haz clic en él. Porque si te quedaste hasta aquí, es porque te gusta sumergirte a fondo en las verdades que mucha gente prefiere esconder. Y el próximo vídeo te dejará sin aliento.